Esto, en general, las partidas las ganaba McCarthy, pero con el tiempo fueron mejorando esos sistemas. De hecho, hace pocos meses se cumplieron 20 años de la primera vez que una computadora le ganó una partida a un gran maestro de ajedrez. ¿Por qué los juegos? Porque los juegos son un mundo acotado, tienen reglas claras, su mundo se limita a un tablero, a jugadas válidas. Podrán ser muchísimas jugadas, pero es un mundo acotado, era un mundo modelizable, era un mundo donde cierta lógica de razonamiento se podía aplicar. Cuando pasó esto, quedaba como uno de los juegos intelectuales, uno de los juegos así racionales por fuera del ámbito de las computadoras, el Go. Y lo cierto es que hace unos pocos meses una máquina le ganó al campeón mundial de Go, que se considera como uno de los juegos más difíciles o que de alguna manera, entre comillitas, más inteligencia requería. De alguna manera esto nos hace percibir como que ciertas capacidades de razonamiento han sido posibles de emular, de simular en una máquina. Si esta parte del comportamiento inteligente, que es este razonamiento analítico, logramos dominarlo y ponerlo en una computadora. Pero cuando quisimos llevarlo a otras áreas, tratar de hacer otro tipo de actividades humanas que consideramos inteligentes, hubo fracaso tras fracaso. Y ahí, esto es un autor donde lo expresó claramente y dijo esta frase: las capacidades de razonamiento no compensan la ignorancia, ¿no? Esas capacidades de aplicar reglas sistemáticamente una tras otra que nos venía bien en los juegos no nos servían para hacer que un robot caminara, para simular un bebé de pocos meses, para poder hablar, para poder interpretar el lenguaje humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a mirar datos. Y hoy tenemos como más claro que decir esto de lo basado en modelos, basado en reglas, se tiene que complementar con lo basado en conocimiento, lo basado en datos, lo basado en evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a juntar datos. Datos y datos y datos de todo tipo, textos, cosas sacadas de los sistemas de información, enciclopedias, experiencia de cosas pasadas, y llegamos a esto, o IBM en este caso llegó a esto con un sistema que permite interpretar lenguaje natural en serio, con sutilezas, con dobles sentidos, etc., y responder a preguntas de lo más diversas, de tal forma que ganó uno de las competencias más conocidas de conocimiento enciclopédico que hay en el mundo. Entonces, interpreta el lenguaje natural, busca en una enorme base de conocimientos de una forma sumamente eficiente y da una respuesta adecuada a esa pregunta. ¿Ok? Entonces, manejamos bien las reglas, la capacidad de relacionamiento, ahora manejamos bien grandes cantidades de conocimiento y seguimos avanzando. Tenemos cosas como estas. Un software disponible por, en este caso, Microsoft, donde interpreta algo que consideramos como muy humano, ¿no? Gestualidad, interacción cara a cara. Una máquina interpreta, en este caso, una cara de sorpresa. Lo mismo otro tipo de sentimientos o expresiones visuales. ¿Sí? Después nos aparecen cosas como estas, que están tan de moda últimamente, el manejo autónomo de automóviles, camiones, etc. O sea, todos sabemos lo difícil que es circular por las calles de una ciudad. Bueno, tal vez en el primer mundo sea un poco más fácil que en Buenos Aires, pero esto requiere de habilidades psicomotrices muy finas. Y estamos logrando que una máquina lo haga. Por lo menos Google lo anunció para el 2020, Tesla aumentó la apuesta y lo anunció para el 2018. Parece que esto es un camino que está llegando a un buen puerto. También tenemos cosas como estas, otra de
las capas tan actuales de interacción social, como es utilizar las redes sociales, y detectamos cosas como estas. Un algoritmo que identifica que tweets han sido enviados bajo la influencia del alcohol. Ese es un mapa de calor que muestra la cantidad de tweets que fueron enviados bajo influencia de alcohol. ¿Cómo sabe? ¿Ah? Entonces la pregunta es, tenemos capacidades de razonamiento, capacidades cognitivas duras que las sabemos manejar. ¿Tá? Un robot que juega al ajedrez. Tenemos interpretación del lenguaje natural, traducción al lenguaje de máquina, búsqueda en grandes bases de conocimiento y una respuesta adecuada en términos humanos. Tenemos interacción cara a cara, reconocimiento de gestos. Tenemos habilidades psicomotrices finas, manejadas por máquinas. Tenemos interacción en las redes sociales. La pregunta es, ¿la suma de todo esto qué nos da? ¿Podemos tener algo como esto? ¿Ah? Ahí hay supuestamente un robot y una mujer humana interactuando y pareciera que el robot le está indicando ciertas cosas a la mujer. La suma de todas estas capacidades, ¿podemos construir un ser inteligente comparado a nosotros? Bueno, la evidencia pareciera decir que no. Hoy por lo menos, hoy por hoy no. Esto es lo que se denomina una curva de expectativas. Hay montones de estudios de prospectiva tecnológica, estas de Gartner, donde nos dice que, lo pueden después mirar en detalle, ¿no? Pero bueno, este es el pico de expectativas, cuando una tecnología nos promete un montón de cosas y después cae en ese valle y se empieza a tomar realidad de qué es lo que realmente puede hacer y no puede hacer. Si empezamos a mirar el manejo de vehículos autónomos, está en la cumbre de las expectativas. En algún momento decantará y veremos qué es lo que realmente puede hacer. Aprendizaje automático también está por ahí arriba. El manejo de interfaces humanas, no. Lenguaje natural ya está bajando. Interpretación del lenguaje natural ya está como más asentado. Entonces, la situación en realidad, hoy por hoy, insisto, no sé qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, hoy por hoy es que lo que hemos logrado y que parece razonamiento y comportamiento inteligente es buscar en enormes bases de conocimiento, aprender algunas cosas de eso, encontrar patrones, encontrar similitudes y a partir de eso poder simular cierto comportamiento que parece inteligente, ya sea para manejar, para jugar, para encontrar gestos, etc. Y gracias a la gran capacidad de conocimiento y la gran cantidad de datos que tenemos hoy esto podemos simular, a partir de analizar grandes cantidades de datos, estas cosas que nos parecen inteligentes. Pero en el fondo lo que aprendimos es a buscar en enormes cantidades de datos. Entonces lo que sí tenemos es un toolbox, una cantidad de herramientas separadas que pueden ser sumamente útiles para hacer cosas. Si queremos hacer una analogía a lo que tenemos hoy, ese robot se parece más, eso es, lo dejamos para Hollywood y tenemos la caja de herramientas y lo que apuntamos es a esto, a complementar a la persona, al experto en algún tema, con herramientas súper sofisticadas que llamamos de inteligencia artificial, de comportamiento inteligente, que lo puedan asistir. El mejor ejemplo de estos, o uno, no sé si el mejor, es esto. Da Vinci es un sistema de cirugía asistida, pero el que está operando son esos dos señores que están delante de las máquinas, esos son los cirujanos. Lo que tienen ahí son herramientas súper sofisticadas que le permiten ver como si estuvieran a través de un poderoso microscopio, que permiten manejar bisturís súper finos con una precisión absoluta. ¿Vieron como las cámaras de foto que eliminan el temblequeo que tenemos en la mano? Bueno, de alguna manera, esta forma está asistiendo esto. Aparte de pasarle los protocolos, de advertirle cosas, etcétera, de tener un montón de sensores que lo están asistiendo. ¿Tá? Esto es lo que entendemos por inteligencia amplificada. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy acá? Me dijeron, ¿y qué hacemos en los medios? ¿Tá? ¿Cómo se puede la inteligencia artificial asistir
a los medios, así como Da Vinci asiste a un cirujano. Y yo creo que va a ser algo así. Digo, bueno, esto en realidad es para que lo sigan mis colegas de los otros paneles, ¿no? Digo, esto, tal vez el cenicero no vaya porque hoy no está bien visto fumar, pero digo, bueno, no, digo, la inteligencia artificial complementando los medios viene a continuación. Yo lo que quería darle era la situación de este. Estas herramientas que vimos, como la de Watson, un colega va a hablar específicamente de esto, están disponibles. O sea, sí, lo mismo que usó Watson IBM para las preguntas y respuestas es algo que uno puede tener en otro ámbito. O sea, estas herramientas existen y se pueden utilizar. Pero estas imágenes, hoy por hoy, insisto, no sé dentro de unos años, hoy por hoy dejémosela a Hollywood o a las fábricas de juguetes para adultos, porque todavía están como un poco lejos de la realidad. La inteligencia artificial hoy tiene más o menos esta forma. Los robots se parecen más a eso que está ahí abajo que a la señorita que teníamos antes, y las capacidades inteligentes son más métodos de búsqueda de ese tipo que lo que nos vende Hollywood. Y también como los humanos, las máquinas se equivocan y mucho. Esas dos imágenes se dieron como iguales, pertenecientes a la misma persona. Y de hecho tenemos catálogos de las cosas que salieron mal. O sea, los casos de éxito se publicitan todo el tiempo. Con el auto de Google anda por la ciudad y logró hacer el trayecto, salen todos los medios. Pero la cantidad de fracasos que hubo antes y de árboles que se llevó puestos, eso no sale, ¿no? Pero es decir, hay mucho por detrás, hay mucho por aprender, hay mucho por hacer. Muchas gracias.